Hola, buenas. Hoy estaremos hablando de patrón sexual y fisiología bioquímica de la sexualidad. Patrón sexual. Según Bianco, él define que es el conjunto de manifestaciones con respecto al sexo y la función del individuo mayor de 25 años y que es lo que ha practicado los últimos 5 años de su vida. Esto se compone de varios factores. Según el sexo, si es hombre o mujer, y según su conformidad del mismo, si lo practica muy a menudo, de moderado tiempo o nunca lo practica. Y la función sexual, que incluye, esta se clasifica en 3 ítems, o tiene 3 ítems, y esta a su vez se divide. El estímulo 1, estímulo sexual, la cual abarca el estimulador, bien sea heterosexual, bisexual, homosexual, masturbación u otros. El método de la administración del estímulo sexual, bien sea por los sentidos, la vista, el oído, la boca, el gusto, el tacto. Posiciones coitales, por lo menos si la mujer está abajo, de lateral, arriba, entre otras. Uso de fantasías, si sí o no, y verbalización de la fantasía, si sí o no. El ítem 1.4, la frecuencia de la administración del estímulo sexual, bien sea diaria, cada 2 días, cada 4 días u otras. El ítem 2 habla de la respuesta sexual, bien sea completa o incompleta. El 2.1 habla de los tipos de orgasmo, bien sea multiorgasmo, monoorgasmo, poliorgasmo, entre otros. El tiempo de funcionamiento sexual sería el ítem 3, bien sea si está conforme o inconforme por ser rápido o tardío. Con el objeto de la adquisición del patrón sexual, Bianco definió o postuló 2 características. Una sería la postulación de la integración de la función sexual y la otra postulación es la del desarrollo sexual funcional. Estas pretenden dar en cuenta el cómo y cuándo de los individuos adquieren su patrón sexual, respectivamente. El postulado de la integración está caracterizado por una variabilidad fisiológica sexual, una capacidad de discriminación, y esto es lo que determina el patrón sexual de cada individuo. El postulado del patrón sexual es para la adquisición de la conducta del patrón sexual que va a tener una persona en la vida. Este tiene 3 etapas, que sería el indiferenciado, que es desde el nacimiento hasta la niñez, y el de transición, que sería el de la pubertad y adolescente, y el diferenciado, que ya es la vida adulta. La salud sexual es afectada por factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, espirituales, entre otros. Buenas, mi nombre es Leonel Sánchez y para continuar con la fisiología y bioquímica de la sexualidad debemos comprender que en nuestro comportamiento sexual existe una gran organización donde convergen diferentes respuestas que vienen desde los órganos genitales, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el programa genético que cada individuo posee. Hay una interacción, hay controles y también hay respuestas desde el momento en que nacemos y que éstas van a tener una interacción constante con el ambiente, ya que nos va a proveer aprendizaje que vamos a tener que compartir con el mundo exterior. Por tanto que hombres y mujeres muestran una actitud muy distinta hacia la sexualidad. Es una diferencia fomentada por las tradiciones, por nuestra sociedad y por los roles que interpreta cada género dentro de cada cultura. Además, tenemos que este aspecto está marcado desde la etapa embrionaria, ya que el embrión originalmente es morfológicamente idéntico. Posterior
A lo largo de todo este proceso embrionario se da la definición, donde intervienen los cromosomas XY o XX, dando lugar a diferentes órganos sexuales, sus características morfológicas y a características psicológicas que van a formar a cada individuo. Como mencionaba, dependiendo del sexo que sea asignado por el cromosoma, vamos a tener características que son diferenciadoras, pero que también se acoplan, pues permiten la reproducción humana. Para el estudio de lo que es la madurez y el desarrollo sexual en el humano, se utiliza la escala de Tanner, que establece ciertos criterios para el sexo masculino y femenino y también edades donde ocurren estos cambios, siendo que son 5 estadios. Para la mujer va desde menor de 9 años hasta los 17 años. Entonces describe que para las mujeres el primer criterio es el desarrollo mamario. En el estadio 1 son mamas infantiles sin tejido glandular. En el estadio 2 va desde los 9 a los 13 años y ya se habla del botón mamario. En el estadio 3 alcanza su máxima velocidad de crecimiento y esto va entre los 13 y los 15 años. En el estadio 4, entre los 15 y los 17 años, ya se habla lo que es que el pezón y la areola forman un montículo que sobresale. Y por último, la mama alcanza su desarrollo definitivo a partir de los 17 años. En cuanto al vello púbico, el estadio 1 se describe que no hay vello púbico. En el estadio 2 se habla de que es vello escaso, lacio, poco pigmentado. En el estadio 3 se habla de que es vello rizado, aún escasamente desarrollado, pero oscuro. En el estadio 4 ya se observa crecimiento hacia lo que son los pliegues inguinales. Y por último, ya se observa el crecimiento más allá de los pliegues inguinales hacia la cara medial del muslo. En cuanto al desarrollo del sexo masculino, se tiene que tener en cuenta también el orquidómetro de Prader, que evalúa con un collar, algo parecido a un collar de cuentas, lo compara con el testículo del paciente y se lleva a la escala de Tanner para determinar su desarrollo. Va del 1 al 25. Entonces en cada estadio corresponde una puntuación. En el estadio 1, que va en menores de 10 años, el volumen testicular es muy bajo, entre 1.5 mililitros. Un pene pequeño que puede ser menor a 5 centímetros. Y los testículos van en el orquidómetro 1, 2 y 3, así sucesivamente, hasta el quinto estadio. En el segundo estadio aumenta el volumen testicular. Allá hay poco vello en la base del pene. El volumen testicular es entre 6 mililitros. La piel del escroto se adelgaza, se enrojece y se agranda. En el estadio 3, que va entre los 14 y los 16 años, el volumen testicular sigue aumentando entre 6 y 12 mililitros. El escroto se agranda aún más, el pene comienza a alargarse y el escroto ya puede tener rugosidades. En el estadio 4 es su máxima velocidad de crecimiento. El volumen testicular va entre 2 y 20 mililitros. El escroto se agranda más y se empieza a oscurecer. El pene incrementa aún más su longitud. Y en el último estadio, el volumen testicular ya es mayor a 20 mililitros y se alcanza el máximo desarrollo del genital masculino. Además de esto, el vello ya se extiende hacia la cara medial del muslo y hacia la línea alba abdominal. Bueno, hablamos de la fisiología de los órganos masculinos. La fisiología de los órganos masculinos es bastante compleja, ya que actúan varios órganos en todo este proceso, como lo que es la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides, la realización del acto sexual masculino y la regulación de las funciones reproductoras del varón por diversas hormonas. Hablemos de la espermatogénesis. Esto es un proceso complejo en el cual actúan varias células, como lo son las espermatogonias, que son las células madre, los espermatocitos primarios, las espermatidas, las células de Leydig, que son
que son las responsables de ayudar a generar lo que es la testosterona necesaria para iniciar el proceso de la espermatogénesis, y las células de Sertoli, que dan soporte y ayudan a la maduración de los espermatozoides. Entonces, esto tiene varias etapas. La primera etapa es la etapa proliferativa, en la cual la espermatogonia, a través de mitosis, se divide y da origen a más espermatogonias y a espermatocitos primarios, los cuales a través de meiosis dividen sus cromosomas en dos y dan origen a lo que son las espermatidas. El proceso en el cual los espermatocitos primarios se dividen es el proceso de meiosis, y el último proceso, la última etapa o la etapa de diferenciación, es en la cual las espermatidas alcanzan su punto de madurez y llegan a lo que es un espermatozoide propiamente, con su cabeza y su cilio, que es el flagelo, su cola. Bueno, luego viene lo que es la realización del acto sexual masculino. Tenemos que tiene tres etapas: la etapa de relajación, la intensa excitación y el orgasmo. En la etapa de relajación vamos a encontrar los testículos descendidos, el escroto blando, el pene flácido, ¿sí? Una vez comienza la estimulación, que generalmente nos dice la literatura que el glande es un órgano que transforma esos impulsos nerviosos en impulsos sexuales, ¿verdad?, a través de una vía parasimpática, lo cual va a generar lo que es la erección del pene. Va a aumentar el flujo sanguíneo a través de los cuerpos cavernosos, lo cual le va a dar firmeza y dureza al mismo. Aunado a esto, va a haber una respuesta parasimpática también, que estimula lo que son las glándulas uretrales y las glándulas bulbouretrales, las cuales van a ayudar a lo que es la secreción de lo que conocemos como lubricación masculina. Hay algunas literaturas que lo llaman moco, para ayudar a lo que es la penetración. Cabe destacar que el sexo femenino es la que tiene la mayor lubricación para el acto sexual. Y luego viene el último punto, que es una respuesta simpática, que es lo que es el orgasmo. ¿Qué pasa acá? Que cuando estamos en ese punto máximo de excitación, se comienzan a enviar impulsos nerviosos a través de lo que es la L1 y la L2 a lo que son los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos, para generar contractura de los mismos, contracturas de las bases, y así ayudar a lo que es la expulsión del semen de la uretra al exterior. Cabe destacar que en lo que es la etapa de intensa excitación hay unos cambios. Dijimos que en la etapa de relajación el pene estaba flácido, el escroto estaba flácido, estirado, y los testículos relajados. En la intensa excitación el pene está erecto, hay líquido preeyaculatorio, que es lo que llamamos la lubricación. El escroto, hay cambios de textura, se pone más rugoso y los testículos se elevan. Y ya cuando ocurre el orgasmo, el pene sigue erecto, hay líquido eyaculatorio y hay contractura de la musculatura, que ya se les menciona. Continuando con lo del seminario, la regulación de las funciones reproductoras del varón por diversas hormonas contribuyen lo que es el eje hipotálamo, hipófisis y gónada. Entonces, a través del hipotálamo se va a liberar una hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta a su vez va a estimular lo que a nivel de la hipófisis, lo que es la hormona folículo estimulante y la hormona leutinizante, las cuales van a estimular las gónadas como tal. La hormona folículo estimulante va a estimular lo que son las células de Sertoli. Estas contribuyen en lo que es el soporte y la reproducción del espermatozoide como tal. Es decir, contribuye básicamente en las fases finales de la espermatogénesis. Y la hormona leutinizante va a estimular a las gónadas, ¿verdad?, para estimular lo que son las células de Leydig. Las células de Leydig estimulan la formación de testosterona, y habíamos dicho que las células de Leydig
como contribuyen a la formación de la testosterona, esta es la hormona clave que da como inicio a que se pueda llevar a cabo lo que es la espermatogénesis. Cabe destacar que este proceso de espermatogénesis dura alrededor de 62 a 75 días en humanos. Buenos días, mi nombre es Edmar y yo voy a continuar con el seminario anexando los sistemas simpáticos y parasimpáticos que participan en la erección y en la eyaculación. La lubricación, que viene dada por los impulsos parasimpáticos, además de promover la erección, hacen que las glándulas uretrales y las glándulas bulbouretrales secreten moco. Este moco fluye a través de una uretra durante la cópula y ayuda a la lubricación del coito. Sin embargo, la mayor parte de la lubricación del coito procede de los órganos femeninos. Sin una lubricación satisfactoria, el acto sexual masculino rara vez tiene éxito, debido a que el coito sin lubricación provoca sensaciones de rasgado y suelen ser dolorosas. De acuerdo a la emisión y a la eyaculación, que viene dada por una función de los nervios simpáticos, son la culminación del acto sexual masculino. Cuando el estímulo sexual es extremadamente inmenso, los centros reflejos de la médula espinal comienzan a emitir impulsos simpáticos, abandonan la médula espinal a nivel de la lumbar 1 y lumbar 2 y pasan a los órganos genitales por los plexos simpáticos hipogástricos y permiten iniciar la emisión y el preludio de la eyaculación. La emisión comienza con la contracción del conducto deferente para provocar la expulsión de los espermatozoides a la uretra interna. Después, las contracciones del revestimiento muscular de la glándula prostática, seguida finalmente de la contracción de las vesículas seminales, expelen el líquido prostático y seminal, empujando hacia adelante a los espermatozoides. Todos estos líquidos se mezclan en la uretra interna con el moco ya agregado por las glándulas bulbouretrales para formar el semen. El proceso hasta este punto es la emisión. Estas señales sensitivas estimulan también la contracción rítmica de los órganos genitales internos y causan la contracción de los músculos isquiocavernosos y los bulbocavernosos, que comprimen las bases del tejido eréctil peneal. Estos efectos unidos determinan aumento de la previsión rítmica en oleadas, en los conductos genitales y en la uretra, que eyaculan el semen desde la uretra al exterior. Este proceso se denomina eyaculación. Al mismo tiempo, las contracciones rítmicas de los músculos pelvianos e incluso algunos otros músculos que están en la parte subyacente. En otro orden de ideas, pasando a otro punto, hablaremos de la estimulación del acto sexual femenino. Como es en el caso del acto sexual masculino, el éxito de la realización del acto sexual femenino depende tanto de la estimulación psicológica como de la estimulación sexual local. También que en el varón los pensamientos eróticos pueden provocar el deseo sexual en la mujer. Esto ayuda notablemente a la realización del acto sexual femenino. Este deseo depende mucho de la educación de la mujer, así como del impulso fisiológico, aunque el deseo sexual se aumenta en proporción al nivel de la secreción de hormonas sexuales. El deseo también varía según el ciclo sexual, ya que alcanza un máximo en la proximidad del tiempo de ovulación, es decir, probablemente debido al alto nivel de secreción de estrógenos durante el periodo preovulatorio. La estimulación local de la mujer es más o menos igual que el del varón, pues el masaje y otros tipos de estimulación de la vulva, la vagina y otras regiones del periné e incluso de la vía urinaria crean sensaciones sexuales. El glande del clítoris es especialmente sensible para iniciar relaciones sexuales. Como en el hombre, las sensaciones sexuales se transmiten a un segmento sacro de la médula espinal a través del nervio uclendo y del plexo sacro. Una vez que estas señales han penetrado en la médula espinal, son transmitidas al cerebro. También los reflejos locales integrados de la médula espinal sacra y lumbar son en parte responsables de las reacciones sexuales femeninas. De acuerdo a la erección y la lubricación femenina, en torno al introito, el introito viene siendo la abertura vaginal por donde pasa el pene al momento del coito, se extiende hacia el clítoris. En ese tejido se ubica un tejido eréctil casi idéntico al tejido eréctil del pene. Este tejido eréctil, como el pene, es controlado por nervios parasimpáticos que se dirigen a través de los nervios erectores, desde el plexo sacro a los genitales externos. En las fases tempranas de la estimulación sexual,
Las señales parasimpáticas dilatan la arteria de los tejidos eréctiles, probablemente como resultado de la liberación de óxido nítrico en las terminaciones nerviosas. Esto permite una rápida acumulación de sangre en el tejido eréctil, de forma que el introito se tensa en torno al pene, y esto a su vez ayuda mucho a lograr la estimulación sexual suficiente para que se produzca la eyaculación. De acuerdo a los orgasmos femeninos, cuando la estimulación local alcanza una intensidad máxima, y especialmente cuando las sensaciones locales son apoyadas por señales adecuadas de condicionamiento psicológico del cerebro, se inician reflejos que producen el orgasmo femenino, llamado también clímax feminol. El orgasmo femenino es análogo a la emisión y a la eyaculación del varón, y quizás ayuda a promover la fecundación del óvulo. De hecho, se sabe que la mujer es ligeramente más fértil cuando es inseminada por un coito normal que con métodos artificiales, lo que indica la importancia de la función del órgano femenino. Primero, durante el orgasmo, los músculos perianales de la mujer se contraen rítmicamente, lo que es el resultado de reflejos de la médula espinal similares a los que causan la eyaculación del varón. Es posible que en estos mismos reflejos aumenten la motilidad del útero y de las trompas de falopio durante el orgasmo, obviamente, ayudando así al transporte de los espermatozoides hacia arriba, a través del útero, hacia el óvulo. Aunque es escasa la información sobre esto, además, el órgano parece causar dilatación del conducto cervical durante hasta 30 minutos, lo que permite un transporte fácil de los espermatozoides. Además de los posibles efectos del orgasmo sobre la fecundación, las intensas sensaciones sexuales que se desarrollan durante el orgasmo también se dirigen al cerebro y producen una intensa tensión muscular en todo el cuerpo. Pero tras la culminación del acto sexual, esto da paso en los minutos siguientes a una sensación de satisfacción caracterizada por una plácida relajación. Es decir, primero los músculos se tensan y luego se relajan, un efecto denominado como resolución. Buenas tardes, ahora vamos a comenzar con lo que serían las fases de estimulación sexual, tanto femeninas como masculinas. Si observamos acá la gráfica, podemos observar primeramente que ambas fases presentan una alta similitud entre ambas, pero hay ciertas características y ciertos periodos que la difieren una con la otra. Para que todo este proceso se dé a cabo, es importante empezar con la fase del deseo. La fase del deseo prácticamente se caracteriza por ser un impulso o un instinto que representa la necesidad o la urgencia sexual de estar con la pareja. Es decir, una necesidad que siente uno mismo de estar sexualmente con la pareja. Esta necesidad viene por la liberación de varias hormonas como la testosterona, la feromona, como los neuropéptidos, que esta liberación de hormonas por lo general se da previo a una estimulación física, como lo que son los besos, los abrazos, que pueden ayudar a la estimulación de esta fase. Por lo general, esta fase se puede ver afectada por diversas enfermedades, ya sean enfermedades crónicas, por ejemplo, como el cáncer inmunosuprimido, y además pueden ser enfermedades psicológicas, como por lo menos la depresión, lo cual podrían disminuir la estimulación de dicha fase. Otro componente bastante importante que juega un papel importante en la misma son los atributos tanto internos y externos que presenten las personas. Es decir, por lo menos en los atributos internos que yo tenga con mi pareja, como lo que sería la comunicación, el cómo, qué tal nos llevamos mi pareja y yo. Estos atributos pueden ser importantes y pueden ayudar a estimular mucho más esta fase. Y atributos externos es por lo menos esos atributos físicos, que si la persona siente atracción por dichos atributos, por lo menos los olores también juegan un papel bastante importante. Ok, entonces otro dato importante es saber que esta fase se presenta tanto en la mujer como en el hombre. Sin embargo, estadísticamente se ha visto que en el hombre es potencialmente mucho más marcado que en la mujer. Como también esta fase va a depender totalmente de manera individual, es decir, por lo menos pueden existir personas del mismo género, mujeres del mismo género, por ejemplo, que sientan mayor estimulación sexual que otras, y no significa que se atribuya a algo adyacente o a algo patológico. Simplemente algunas personas sienten mucha mayor estimulación que otras y puede ser totalmente normal.
Ok, cuando hablamos de la fase de excitación, tanto en el hombre como en la mujer se denomina la fase de vasocongestión. En la mujer, vamos a decir que en esta fase primeramente va a haber una vasocongestión importante a nivel del introito vaginal y a nivel del clítoris. Va a haber un agrandamiento del mismo y un agrandamiento de lo que serían los labios mayores y los labios menores. Acompañado de esto de una lubricación importante por parte del introito vaginal y de la vagina. Acompañado de un ascenso del útero, mientras que en el hombre va a haber un endurecimiento del pene y un cambio del ángulo, esto debido a mayor riego sanguíneo en dicha zona, que es producido a través de los cuerpos cavernosos. Además, va a haber un crecimiento a nivel del glande, que mayormente es producido por los cuerpos esponjosos. Vamos a tener que como podemos ver en la gráfica, dicha fase de excitación es mucho más rápida en el hombre y no necesita de tanto estimulación para quizás llegar al orgasmo. A diferencia de la mujer, que la mujer sí, como vemos, la fase de excitación no asciende tanto como la del hombre, porque ella sí necesita de un periodo más, quizás de un periodo más largo para poder llegar a dicha fase o una mayor estimulación. Ok, podemos observar además que en la gráfica podemos observar que la fase de meseta suele ser la fase más larga e incluso de todo el periodo sexual. E incluso vemos que la fase de meseta suele ser más larga en la mujer que en el hombre, que por lo general esta requiere de una mayor estimulación o de un mayor periodo para poder llegar a lo que sería la fase del orgasmo, mientras que en el hombre la estimulación no suele ser tan alargada, por así decirlo, para llegar a esta fase. Cuando hablamos de la fase de meseta, hablamos que esta fase se caracteriza por haber cambios sistémicos. A nivel sistémico, primeramente va a haber una alteración o un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la tensión arterial. Además de estas manifestaciones, por lo menos en la mujer, va a haber el útero se duplica 2 veces su tamaño. Además de duplicarse 2 veces su tamaño, se engrosa lo que sería el clítoris hasta su máximo nivel, o su máximo tamaño, mejor dicho, y se retrae debajo del capuchón. Además de esto, va a haber la dilatación de los músculos vaginales en la mujer y va a haber un cambio de coloración a nivel de los labios mayores. En el hombre, lo que sería por parte de los cuerpos cavernosos van a llevar a su plétaro sanguínea al máximo, su riego sanguíneo al máximo, y esto va a crear el mayor aumento de tamaño en el pene y además de esto, un aumento de los testículos. En la fase del orgasmo vamos a tener que las manifestaciones sistémicas que nombré anteriormente, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, llegan a su pico máximo. Y vamos a tener además unas contracciones rítmicas involuntarias por parte de los músculos, que luego de estas va la persona a sentir una sensación de relajación extrema por la liberación de múltiples hormonas, en que entre ellas las que más participan suelen ser la testosterona y la oxitocina, que lleva a un estado de relajación global. En la mujer van a haber contracciones rítmicas a nivel de los músculos vaginales, además en el ano y de los músculos del piso de la pelvis, mientras que en el hombre va también a existir contracciones de los músculos bulbocavernosos, del ano y también del piso pélvico. Aclarando que en ambos va a ocurrir contracciones espasmódicas a nivel musculoesquelético. En el hombre es fácil reconocer cuando se llega al orgasmo por la eyaculación. Sin embargo, en la mujer se puede reconocer a través de las contracciones rítmicas involuntarias a nivel vaginal, y además de que a nivel facial la mujer presenta varios cambios y pueden estar acompañados de vocalizaciones. Ok, y por último tenemos la fase de resolución. Esta fase de resolución es la última etapa de la estimulación sexual. Esta fase se caracteriza prácticamente por la resolución de todas aquellas manifestaciones clínicas que se habían experimentado anteriormente, como lo que sería el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial y el aumento de la frecuencia respiratoria. Prácticamente todos estos parámetros vuelven a su normalidad. También vuelven a su normalidad lo que serían los cambios que se habían producido a nivel genital, tanto en la mujer como el cambio de coloración o el agrandamiento de los labios mayores. Ya esta parte genital vuelve totalmente a su normalidad, e igual en el hombre. Hay una sensación de relajación extrema.
por parte de ambos, tanto en la mujer como en el hombre. Dijimos anteriormente que la mujer, como podemos ver en la gráfica, ella es multiorgásmica. Ella tiene la capacidad de volver a estimularse sexualmente y de poder tener otro orgasmo inmediatamente, mientras que en el hombre esta capacidad, digamos que no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque el hombre hay una distumescencia de los senos cavernosos, que son, como dije anteriormente, son quienes irrigan al genital masculino, al pene. Entonces, él sí puede volver a presentar un orgasmo u otra excitación si se mantiene lo que sería el tono parasimpático, es decir, si se mantiene erecto el pene, si se mantiene la vasocongestión, se puede volver a la estimulación sexual y volver a llegar a un orgasmo. Sin embargo, si después del orgasmo hay una relajación del mismo, desciende lo que sería el tono del pene y la vasocongestión del mismo, entramos en lo que sería el periodo refractario y a la incapacidad del hombre de volver a tener un estímulo sexual. Por lo general esto se resuelve puede ser en minutos, suele ser un periodo corto durante la adolescencia, pero esto se va alargando muchísimo más a través de los años, es decir, los hombres mientras más adultos son, el periodo refractario mayor se irá, o sea, se irá presentando. Por ejemplo, en la vejez el periodo refractario incluso puede durar hasta días. Entonces, bueno, estas son las fases de la estimulación sexual, tanto en hombres como en mujeres, y espero les haya gustado.